Yo era dependiente del negocio 18 horas al día, yo creo. Dormía con el celular aquí en la almohada, que dije, esto no puede seguir pasando. Yo antes era muy dado, y creo que a todos nos pasa, de que no nos gusta delegar. Y era como, es que nadie va a darle Totalmente, güey, el mismo corazón con el que yo hago. La realidad es que lo hacían igual y hasta mejor que yo. Ya fue cuando dije, ay, qué tonto, ¿por qué no lo dejé que alguien más me apoyara? ¿Cuántas propiedades tienes hoy en la administración? Actualmente administramos ya casi 100 propiedades, 100 unidades rentables. 100 en RTL, pues son un buen número. Perdón, antes de seguir con la Sí, charla, sí, te quiero preguntar, ¿en aquel robo que te hicieron, Airbnb te respondió? ¿Te pagó? Continuamos el mundo inmobiliario. Me da mucho gusto recibir a Elías Setune. Exacto. Que mi querido Elías, pues gracias por conversar con nosotros. Eres desarrollador inmobiliario, eres experto en administración de rentas, eres mexicano, joven, 31 años, Sí. y tu historia es inspiradora porque justo desde los 21, o sea, desde hace 10, has logrado lo que muchas personas en su vida entera no, y tiene que ver con bienes raíces. Cuéntanos un poco tu historia. Estudiaste administración de empresas turísticas, ¿no? Sí. Y entonces Sí. te fuiste a vivir a Australia, cuéntame, y de ahí descubriste Airbnb. Sí, te platico, Luis, y muchas gracias. Contrario. Estoy bien feliz de estar por acá. Yo estudié administración turística. Cuando estaba, yo creo que ya a finales de la carrera, pues en plan de estudios así estaba, que al final tenía que irme de prácticas. Podía hacerlo aquí en la ciudad, yo tuve oportunidad de irme a Australia. Y sí, dije, sí me voy. Padrísimo. Y los canguros chistosos, ¿verdad? Sí, muy chistoso. ¿Comiste? Sí, comí canguro, comí cocodrilo, comí de todo. Qué bien, que Y mientras estaba por allá, justo te platicaba que la realidad es que yo de la carrera no aprendí nada, nada, y espero mi mamá no esté escuchando esto, pero señora. Pero aprendiste. justo, exacto, aprendí de algún modo que salí de mi burbuja en la que yo estaba muy enfocado en estudios, y me di cuenta que en realidad era más allá de eso, o sea, mucho son los contactos en realidad, creo es la base de todo. Y cuando yo estaba ya viviendo en 3 alojamientos, con una familia rusa, con una familia australiana y con unos brasileños, y en los 3 me fue terrible. Entonces, buscando O opciones. sea, ellos eran los dueños de la casa y te Sí. daban una habitación. Sí, y compartía con otros como estudiantes, otros jóvenes, y hubo una vez que me enfermé. Llegó un bed and breakfast. Sí, digamos. Pues rentaban como casa para estudiantes en ese entonces, todavía Airbnb, como que no estaba tan conceptualizado. Y cuando yo estaba por allá, a las 3 semanas me enfermé, pero terrible fiebre. Y le dije a esta familia rusa, estoy enfermo. Me dijeron, ¿quieres una cobija extra? Sí, $500. Y fue como, wow, ¿qué onda? Entonces, a raíz de eso yo empecé a entender que pues la vida no era tan bonita como yo creía. No toda la amabilidad. Sí, como yo pensaba que en la universidad me habían dicho que te van a recibir, y pues no, la realidad es que no. Y cuando estaba ya buscando opciones de alojamiento, me comentaron de Airbnb, que ahorita Airbnb ya todos saben qué es y lo entienden perfecto. Sí, pero hace 10 años. Pero hace 10 años, pues la gente no entendía del todo, incluyéndome yo. Para mí era como, no sé cómo voy a llegar a la casa de alguien más, no me suena lógico. Pero lo hice, aprendí, dije, esto está increíble, porque yo siempre quise ser como mi propio jefe y yo no veía manera de que lo iba a poder siendo. Como administrador turístico era o en un restaurante, en una agencia de viajes, o en un hotel, pero de aquí a que tú puedas tener Trabajaron de hotel. muchas horas y lejos, además. Sí, entonces ahí dije, mira, eso está padrísimo. A mi regreso a México dije, yo quiero hacer esto. Empecé a buscar. Sí, en Australia ya había, pero en México seguramente no. No, nadie entendía. De algún modo había muy poquitos. Y cuando regresé a México, yo dije, a ver, busco una casa muy fácil. La realidad es que no, porque nadie en ese entonces me iba a dar una casa para administrarla. Me dicen que era un fraude, que me iban a robar, que no era verdad. Y total, logré convencer a un familiar después de hacer un plan de servilleta muy bonito. Mandé a hacer un logo. En ese entonces yo ni entendía nada de eso. Y me animé a hacerlo. Empecé en Airbnb con una casa. De ahí, bueno, un día ya platicando con mi papá. Una casa de un familiar te dijo que lo puedes hacer Airbnb. Sí, y de algún modo como que toda mi familia lo veían como mi... Y fuiste pionero, porque Airbnb en México tendrá 12 años. Sí, más o menos, justo. Me acuerdo que veían como, es un negocio de juguete. Como está jugando a ser adulto. Y pues yo, bueno, entonces, pues 21 más o menos. Me acuerdo que hubo muchas burlas, críticas, es normal, y ahora le entiendo y digo, es normal. A veces la crítica viene de los más cercanos. Totalmente. Que de los lejanos. El lejano, pues en realidad solo no te entiende, o dice, Observa o hatea. ajá, justo, y el cercano no.
Pero un día platicando con mi papá ya como de números, me dijo, pues a ver, siéntate, porque veo que estás de aquí para allá y tus colchas y porque yo hacía todo. Yo limpiaba los baños, yo dejaba la toallita, todo yo solito. ¿Cómo te fue en ese primer Airbnb? Muy mal, muy mal. O sea, pero obviamente yo ya había gastado y dije, no puedo, Tiene que salir bien. después de que ya todo el mundo se burló de mí, se rió, no puedo echarme para atrás. Yo dije, no, esto sale porque sale. Y de ahí, platico con mi papá y me dice, a ver, platícame, a ver números, ¿cómo te va? Y ya fue cuando le empecé a hablar de números y fue cuando ya su momento fue como, a ver, no está como yo pensaba, está muy interesante. Porque yo en ese entonces yo no tenía una comparativa. Claro. Para mí, un mes malo en ese entonces eran 60,000 pesos. Pero yo ni siquiera había terminado mi carrera y para mí era como, pues yo creo que está bien, pero yo no tenía un parámetro. No te fue mal, te fue bien. Me fue bien, pero a raíz de que me pasaron muchísimas cosas, muchísimas, digamos, me gusta platicarlo de lo bueno, pero también lo malo, porque se metieron a robar a mi casa Totalmente. con cuerdas, con armas, de película por la azotea, ¿En dónde vivías o en tu Airbnb? en el Airbnb. ¿Tú tenías hicieron- huéspedes? Por suerte ese día como que habían salido y cuando regresaron pues se dieron cuenta de eso, que la casa estaba toda abierta. Uf. Me armaron una fiesta, es muy normal, de 100 personas. Lo peor que me pasó yo creo fue cuando me hicieron un culto de santería. Adentro En mi de tu Airbnb. Airbnb, sí. Wow. Y ahí fue cuando yo dije, ya, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero dije, no, ya al Pero, final pero económicamente te dejaba dinero. me iba bien. Pero de algún modo yo en ese entonces yo no tenía un parámetro comparativo porque yo veía que amigos empezaban ya como en un mundo más, pues, corporativo, si se le puede decir. Y yo decía, tal vez yo estoy perdiendo el tiempo mientras yo estoy haciendo esto. Entonces, Ellos ya Airbnb están ya están haciendo una carrera. ¿no? La carrera de la rata. Exacto, y me preocupaba yo en ese entonces. Ahora la verdad no me arrepiento y digo, fue lo mejor que pude haber hecho. Y ahí fue que empezamos a hacer el primer edificio ya específicamente para un proyecto de Airbnb, que fueron 11 departamentos, que en ese entonces nunca habíamos construido ni desarrollado nada. Igual nos fue mal, pero aprendimos. Y para acabar de mal fue en pandemia. Entonces, pues fue un reto muy grande, que justo fue lo que me obligó a entender que no solo Airbnb, que además de que hay más plataformas, Booking.com, VRBO, muchas más, pues existen otros modelos de renta. Coliving. Exacto. Justo ahí fue cuando empezó. ¿Dónde fue tu primer edificio? Entonces, en 2020 fue la pandemia. Ajá, fue por ahí. ¿Dónde lo hiciste? En la colonia Nueva Vallejo, en una zona industrial de acá del norte de la ciudad que no tiene nada atractivo, nada turístico. Bueno, pero Por eso para mí fue como, a ver, si estoy logrando rentar este edificio completo en el norte de la ciudad donde no hay nada, está todo lleno de fábricas, lo empezaste a rentar por Airbnb. por Airbnb. Pero en ese entonces no llegaba nadie. Porque yo creía lo que cuando empiezan en Airbnb, que quieren recibir turistas y que llegue quien llegue y los van a El americano, el europeo. Sí, pero a la ciudad, en el norte de la ciudad, en una zona llena de fábricas, no iban a llegar ese perfil de personas. Sí, a menos que fueran los empleados de las fábricas. Hasta que entendí eso, que el cliente en realidad era justo los puestos gerenciales de estas fábricas. Y que pueden rentarte por mes y le tienes que dar por factura a la empresa. Sí, y de algún modo pues ya nos empezaron a rentar periodos de mediana duración. Perfecto. Y el edificio se nos llenó. Entonces ya ahí fue cuando dijimos, creo que ya entendí que se tiene que buscar un nicho. ¿Y la rentabilidad? Era muy buena, muy buena, digamos, en términos en pesos. La renta en esa zona está en unos 8,000, 10,000 pesos, un departamento. Y nosotros estábamos ya sacándole 25,000, 30,000 por departamento. Solamente por amueblarlo. Entonces, Es lo que las personas no entienden. A veces solamente con amueblar tu propiedad sí, puedes duplicar el precio de la renta. sí. Que de ahí, pues, entra ya un tema muy polémico, que seguro acá se ha hablado mucho, de la gentrificación. Pero en realidad Airbnb no figura. Digamos, estoy como tomando una postura, pero yo... Sí, Airbnb ya está como desplazando. Sí. Somos un 1% de propiedades de Airbnb que están en Ciudad de México. Sí, ahora que salía esta nueva ley en la que los propietarios de propiedades en Airbnb van a tener que solamente rentar 6 meses, bueno, pero es que ya no hay propiedades por Airbnb. No, y ya se vuelve un modelo ya... Obsoleto. Sí. Obsoleto y carísimo, porque ya el usuario final le cuesta bastante. O sea, es que yo creo que no es negocio para el que rentan, vamos, para los dueños de propiedades ni para los huéspedes. Sí, totalmente. Por eso a mí me gusta, de algún modo a mí me presentan mucho como especialista de Airbnb, que de algún modo no me desagrada, pero yo ya estoy viendo desde hace ya años, justo de salida, sí, justo como el coliving. Oye, perdón, antes de seguir con la charla, te quiero preguntar, ¿en aquel robo que te hicieron, Airbnb te respondió? ¿Te pagó? Es que también ese es un tema, digamos, Airbnb tienen un seguro que nos cubre, nos protege. Pero siempre que tengas facturas. Pero no es tan fácil como ellos lo anuncian, porque sí te protegen,
pero empieza un juicio muy tardado, muy, o sea, Un digamos, proceso, ¿no? sí, Y tienes que presentar tu denuncia. fotos, muchos datos, evidencias, videos, testimonios. Entonces se vuelve un trámite muy engorroso, pero al final sí se logró resolver algo. Lo peor es que los inquilinos, bueno, los huéspedes en este caso, pensaban que nosotros éramos los que habíamos orquestado el robo. Que No me nosotros, digas, o sea, encima los huéspedes pensaban que ustedes mismos los habían robado. sí, traían como muchas joyas y mucho, bueno, supongo traían dinero y equipos de cómputo y daban por hecho justo que nosotros habíamos ido, pero pues yo lo que les decía, si yo te hubiera querido robar, siendo así como muy crudo, no hubiera destruido mi casa. O sea, no me hubiera metido por la azotea, hubiera roto puertas, vidrios, nada más abro y me meto. Primera lección después del robo para Airbnb, yo siempre recomiendo, tú no sé si estás de acuerdo, por ejemplo, lo que tiene potencial para Airbnb es que tengan seguridad privada al menos, ¿no? Un edificio con portero y tal. Sí, yo en ese entonces, ahora digo, ¿cómo me aventé a administrar una casa solita, sin seguridad? Yo no tenía ni cámaras. O sea, era Y ahora de sí buena tienes fe. Ya ahora casas así niveles casi no administro. Todos son edificios con vigilancia, con seguridad. Ya hay más protocolos, ya usamos reglamentos, contratos. Pero en ese entonces era mucho como de buena fe, que en realidad es como la mayoría de los anfitriones de Airbnb empiezan. Sí, empiezan de buena manera y a veces compartes realmente tu casa, ¿no? Porque esa fue justo la justificación del inicio de la plataforma, que tú pudieras compartir una Sí. habitación. Pero no sé si en un país como el nuestro Sí, se vuelve sea más tan sencillo. complicado, se vuelve más complicado. Yo de ahí, de algún modo, el discurso que uso en redes, que hago mucho contenido también, es, sí, sigue en Airbnb, no, mi idea no es como espantarte, ni mucho menos, pero voy buscando planes de salida, justo como el co-living, como el glamping, como, O tu propia página, ¿no? O sea, sé, canales ser famoso sueltos. tu propio edificio, tu propio lugar. Sí, de algún modo, la pandemia a mí me obligó a eso. De algún modo yo, antes de que pasara esto de la regulación, yo decía, sonaba, no sé si seguro llegaste a escuchar, Luis, que sonaba cuando estaba pandemia que Airbnb ya se estaba yendo a la quiebra, que ya había rumores de que ya la empresa iba a desaparecer. Antes de que saliera a bolsa. Entonces yo decía, o sea, ¿qué va a pasar? Yo dependo de Airbnb, acabamos de hacer un edificio y ya la empresa se va a la quiebra, ¿qué voy a hacer? Ahí fue cuando dije, no puedo depender de un solo canal. Y fue que me metí a todas las plataformas y empecé a hacer contenido, que de algún modo yo estudié administración turística, yo no estudié actuación ni comunicación ni nada. Y para mí en ese entonces, yo no tenía redes, a veces me dicen, pues tú estás joven. Sí, pero yo era muy como alma de viejo, porque no tenía redes, yo no tenía 2 fotos en mi Instagram, yo creo. Pero también entonces empezaste a hacer marca personal por Sí. promover tus espacios. Yo en ese entonces no sabía qué era eso de marca personal, no entendía nada de eso. Yo dije, a ver, unos lo están haciendo, pues a ver, ¿es eso o no? Pues nos Hay que quedamos aparecer aquí. en la foto. Entonces empecé a hacerlo y resultó que me funcionó. Y empezó a jalar y dije, ay, caray, pues haber hecho esto antes. Me dices, qué interesante, querido Elías. Cuéntame de estas plataformas, porque ya hablaste de VRBO, de Booking.com, Airbnb. ¿Cuál funciona más o mejor o cómo las ves? Pues sí es un hecho que Airbnb es el La que, mejor. sí, el que domina en ese sentido, tanto para el usuario, tanto para el dueño como para el huésped. Creo que esa es la mejor. Sin embargo, ya de ahí sigue Booking.com. Que esos el problema es que tardan mucho en pagar, ¿no? Sí, tarda mucho en pagar y es muy difícil y de repente se traba y no te responden, tanto al dueño como al huésped. Y Airbnb esa Entonces, parte de sí, pero también es difícil que alguien de a pie que tiene una casa y que, por ejemplo, con esto de las regulaciones que lo están prohibiendo, él solito se avienta a hacer su propio canal directo porque ¿cómo va a poderse comercializar? De algún modo yo ya he trabajado en redes. ¿Cómo haces tu propio canal directo? ¿Red social, página web? Sí, digamos es todas las redes sociales y página web. Con el nombre del espacio, de la casa, por ejemplo, Casa Luis. Pues en mi caso yo ya trabajo con mi marca que es Sleep Housing. Yo siempre recomiendo, aunque tengas un Airbnb, ponle un logo, ponle una marca, ponle algo que identifiquen. Sí, Casa Lupita. Sí, que la gente llegue y te ubique y te puedan ver y agarren tu teléfono, tus datos, para que tú vayas haciendo tu propia cartera y no dependas nunca solo de una plataforma. Siempre es lo que recomiendo. Cuéntame, entonces, ¿estás haciendo, administrando tus propiedades por Airbnb, por Booking y haciendo co-living y con tu propia marca que se llama, me dijiste, sí, Sleep Housing. Sleep Housing? Me encantó. Y tienes otras marcas como La Casa Nostra, Secret Doors. Sí, Ahorita me cuentas, pero entonces lo estás haciendo con tu marca, pero
¿Estás administrando solo tus propiedades o ya estás administrando también como negocio? Ya como negocio, digamos, se fue haciendo esta infraestructura que dije, a ver, estoy administrando lo mío, creo que puedo empezar a administrar de los demás. Si empezaste entonces tú haciendo todo, limpiando tú mismo y ahora hay tus equipos. Sí, justo, de algún modo dije, o sea, sí me está yendo bien, pero yo era dependiente de mi negocio 18 horas al día, yo creo. Dormía con el celular aquí en la almohada por si me llegaba un mensaje. A las 10 de la noche no te penaliza Airbnb. Sí, y mi miedo era, me llegó a pasar muchas veces, iba en la madrugada a abrir y así lo hacía yo antes. Después del robo. Sí, pues durante este plazo, o sea, creo que el robo fue también un poquito antes y después que dije, esto no puede seguir pasando, tengo que hacer algo. Y esto fue lo que me obligó a mejorar mis procesos. Y ya no estar solo. O sea, yo antes era muy dado y creo que a todos nos pasa, de que no nos gusta delegar. Y era como, es que nadie va a darle Totalmente de acuerdo. el mismo corazón con el que yo hago. Yo El lo ve. algo es. La realidad es que lo hacían igual y hasta mejor que yo. Ya fue cuando dije, ay, qué tonto, ¿por qué no lo dejé que alguien más me apoyara? ¿Cuántas propiedades tienes hoy en la administración? Actualmente administramos ya casi 100 propiedades, 100 unidades rentables. 100 unidades rentables. Oye, pues son un buen número. Sí. Puedes empezar con una y con un robo. Pero lo importante y la moraleja es que no te quedaste ahí. Porque cualquiera se hubiera espantado. Yo tengo clientes en mi empresa Legal Global Consulting, que seguramente has escuchado. Hacemos miles de contratos al mes de rentas. Y hay personas que me dicen, licenciado, yo ya le recuperamos al inquilino porque no le pagó. Señora, ya la voy a poner a la renta otra vez. No, ya no la quiero poner porque ya no quiero saber nada. La voy a vender. No quiero saber nada. Hay que quitarse el miedo. Son cosas que pasan. Nunca me han robado a mí en un Airbnb. Yo tengo 20 o 30 personales más los de la empresa. Nunca me han robado en un Airbnb. Salvo la toalla, ¿no? O la taza. Ah, sí, eso es más normal. Sí pasa mucho eso. Pero bueno, ya hay personas a las que les ha tocado la mala experiencia. Sí, pasa que la gente como que a la primera de algún modo dice, no, ya esto no es para mí, lo dejan. Pero comparando, mi papá tuvo un negocio de ropa. Mi papá empezó en la industria textil. Padrísimo. Y le fue bien en su momento, hasta cierto punto. Y eran temas que la verdad yo digo, mis problemas son chiquititos contra lo que él tuvo que lidiar, que tenía, no sé, 100 empleados. Y en la carretera le interceptaban, le bajaban los camiones con toda la carga, que las tiendas departamentales le regresaban toda la mercancía que no vendían. O sea, miles de problemas que yo digo, bueno, que me roben un gancho. También, Elías, no exageres. Hay que ponerlo en los gastos y ya está, o también se puede pedir dinero, en fin. Oye, interesante. Entonces, ¿has encontrado que la mejor forma hoy, este 2025, es tener tu canal directo? Sí. ¿Cómo lo haces tú, el canal directo? Sí, yo ahí totalmente ahorita les recomiendo. Estuve justo en la Expo Renta Vacacional en Cancún el año pasado. Ay, ahí estuve, no nos vimos. No te sí, yo estuve ahí. Hay un montón de software, está padrísimo. Sí. Fue en el centro de convención. Ajá. Ahí estuve. El año pasado también. Bueno, y fui, y muy interesante porque ahorita, pues, en Ciudad de México se está haciendo como esta prueba de la nueva regulación. Pero ya que todos, ni le entiendo, pero... Sí, pero ya todos en el país... pues están así como que viniendo y de algún modo sí andan ahorita todo el mundo como, esto es un aviso, un foco rojo. Yo me acuerdo que iba a agarrar el micrófono enfrente de todos y les dije, pónganse las pilas porque esto no sabemos. Entonces pues sí fue como un aviso de, a ver, sí está bien que usemos la plataforma, sin embargo hay que trabajar nosotros mismos con nuestro propio canal. Pero el propio canal que será Marketplace. Sí, nosotros trabajamos mucho. Web, es un dominio de la casa o del lugar. Nosotros lo que hacemos, digamos, en redes sociales yo hago mucho contenido. Ya lo fui cambiando un poco a marca personal. Ya es Elías Setune. Y de ahí, pues, salió ya la empresa Sleep Housing, con la que me dedico a comercializar las propiedades y con las que doy mucha difusión. En redes pauto mucho, justo para poder captar clientes. Para captar inquilinos. Sí. Tanto huéspedes como inquilinos. Bueno, es un híbrido, ¿no? Justo. En Facebook igual. Y trabajamos... Perdón, captas huéspedes a través de pauta en redes sociales, por ejemplo, huéspedes de 3 días o de 3 semanas. Sí, de 3 días, digamos. Yo lo que hago mucho y también es como un rubro que he encontrado, es que estoy haciendo contenido, digamos, desde la operadora lo estoy haciendo, porque hay como ahorita muchos creadores de contenido que hacen, pues que van a un hotel, hacen una colaboración, una mención, pagada o no pagada, anuncian el hotel, quédate aquí, está increíble y se van. Yo no. Sí, no se quedan y se van y ya. Y pues la mención tiene cierto alcance y ya. Yo me dedico constantemente a estarle dando difusión a mis propiedades que administro y todo el tiempo. O sea, grabas un video diciendo, miren qué padre está. Sí. Lo que descubrí mucho es que la gente de repente me ve por la calle y me dicen como, tú eres un falso, pero porque creen que tengo 2 personalidades en el sentido de que yo soy muy
No soy penoso, pero sí soy muy introvertido. Sin embargo, cuando Y ahora prendo sí el hiciste el celular, paso de ir sí, delante de las... aún así tuve que hacerlo. Qué bueno. Y ya le agarré el gusto, ya me gusta. Pero cuando me ponen la cámara, pues justo el discurso y el lenguaje que uso es como muy, muy jovial, muy desenfadado. Y en lugar de usar un lenguaje muy técnico de conoce esta increíble propiedad, hospédate, pues yo entiendo que es diferente el cliente. No es tanto el que va a comprar una casa que sí necesita tener algo más formal porque estás vendiendo una casa. Claro. Alguien que nada más va a quedarse 2 noches. Entonces yo uso un discurso muy, muy simple y me gusta usar palabras de que el güey está te quedando en un hotel pedorro, quédate aquí en este increíble Airbnb. En serio. Y jala mucho, Parece- mucho, porque la gente pues ya no lo ve como una empresa, lo ve Deja de como... perder tu dinero, claro. Sí. De hecho, a mí me ubicaban como el loquito de TikTok que anuncia casas, que para mí está bien que me ubiquen así, pero en realidad yo las... TikTok que anuncia casas. Sí, yo las... No te molesta que No, me da igual al final, mientras me ubiquen... mientras te refrescas. Sí, lo que la gente no sabía es que yo las operaba y que detrás de él no era solo un... Que son tuyas Sí. la mayoría, ¿no? También. Justo. Pero bueno, Entonces, no, pero de ahí lo que fui haciendo fue voltear a otras opciones de renta, que es lo que ahora estoy dedicándome mucho, también en temas de subarrendamiento. interesantísimo, creo que ahí es donde está el negocio, porque hay gente que justo no quiere Sí. saber nada y dice, bueno, pues tú págame la renta y tú réntalo a través de Coliving y tal. Exacto. Me parece que ahí es donde está el negocio. A ver, digo, además de subarrendamiento y Coliving, cuéntamelo. Bueno, cuéntamelo y ahorita te pregunto otra cosa. Sí, de algún modo yo lo que estoy ahorita haciendo en redes, no es como que me esté aprovechando, tal vez un poco, pero es, a ver, tal vez ya no vas a poder rentar tu casa en Airbnb, pero no te preocupes, existe otra opción, existe el co-living. La gente, pues, los que estamos en esto lo entendemos perfecto, pero la gente de a pie como que todavía no entiende muy bien esto del El co-living. alcance, claro. Y lo interesante es que en ciudades como Ciudad de México, que pues ahorita las rentas se están pagando muy bien, es un negocio muy, muy viable. Y la inversión contra tener que tal vez desarrollar, pues no se compara con solo subdividir. Sí, correcto. Y realmente lo que no entiende la gente es que pues hay personas que son muy felices en una habitación. Sí. Digamos, yo soy soltero, vivo solo, y yo digo, solo porque no me queda cerca de mi trabajo, pero si yo pudiera, yo no necesito más. O sea, yo... Sí, una habitación es suficiente, es como ir a un hotel, pero pues Sí. con esa, como dices tú, no te quedes en un hotel pedorro. Sí. Eso te quiero preguntar, dame los 3 anuncios que más exitosos han sido. ¿Qué han dicho? A ver, cuéntame. Ese fue uno. Uno fue ese, en lugar de quedarte en un hotel pedorro, quédate en este Airbnb. Y me cayó mucho hate, como muchos puristas, de cómo puede ser que insultes. Y otros era como, no, por fin alguien que nos habla Directo. como es. Otro fue, de verdad es que era algo tan chistoso. Me puse a hacer una rimita de un cochino, un frappuccino. En lugar de estar pagando en Starbucks, mejor renta aquí. O sea, hice una rimita muy, muy tonta Padrísimo. y jaló. Y el otro, pues ya más clásico. ¿Cuánto pagarías por quedarte aquí en este Airbnb? Y ya. Eso es interesante, pero bueno, son cosas que pues son disruptivas Sí. y pues nada más que felicitarte. Te quisimos invitar precisamente para compartir tu Sí. historia porque las personas a veces dicen, es que yo no me atrevo, ¿cómo me atrevo? Pues simplemente, ¿qué les dirías a los que están empezando en bienes raíces o a los que quieren empezar a hacer negocios? ¿Cómo empezar? Sí. Yo creo que es que lo hagan, aunque suene muy raro. Sí. Porque yo conozco mucha gente que tienen hectáreas de terreno, tienen dinero, tienen casa, tienen tal, pero siempre encuentran una excusa para no hacerlo. Para no hacerlo Y a mí me pasaba así. O sea, yo decía es que hasta que ya sepa esto lo hago. Ya ahora he entendido que no, tiene que ser una mezcla de hazlo, sí, estúdialo un poquito, pero no te quedes ahí en la disyuntiva de lo hago o no lo hago. Aviéntate a hacerlo. Y qué mejor, si te sientes inseguro, pues pégate con alguien que ya lo esté haciendo y aprovechas de sus conocimientos. Totalmente. Tienes estas otras marcas. Cuéntame a qué se dedica la Casa Nostra, a qué se Sí. dedica Secret Door. Sí, justo con todo esto que he hecho en redes, me escribe mucha gente pidiéndome como consejos, Elías, ¿cómo le hago? Y yo como tal, yo no me dedico a dar cursos. Yo en ese entonces decía, pero pues es que... Entonces yo les contestaba, pues hazle así, así, así. Qué padre, qué bueno. Y me tomaba mucho el tiempo, pero llegó un punto que ya eran muchas preguntas Sí, no, ya. y ya no podía. Y también dije, creo que aquí hay un nicho de negocio que no estoy aprovechando. Y más allá de eso, pues creo que igual tú lo has platicado mucho, Luis, todo este esquema de crear una comunidad es muy importante. Por eso fue que hice una comunidad muy interesante que se llama La Casa Nostra. Y justo fue a raíz de que en redes me tiraban mucho hate de que eres parte de la mafia inmobiliaria
De los, ¿cómo nos llaman a los desarrolladores? Los del cártel inmobiliario, sí. Y yo decía, a ver, yo tengo 20 y tantos años en ese entonces y ya me estás diciendo parte de la mafia inmobiliaria. Mafia y cártel, pues es realmente al contrario. Creo que estamos solucionando con lo que hacemos. Sí. También hago co-living aquí en Ciudad de México. Tengo un edificio exitosísimo de co-living que tengo 100% desde junio de 2024. Sí. O sea, no lo sueltan. Hay lista de espera para meterse a una habitación. Sale un oyente. Creo que estamos solucionando el problema de vivienda. O sea, la gente vive bien. Pero bueno, me contabas, entonces hiciste la Casa Nostra. No, y solo un paréntesis de ese punto. Yo, digamos, nosotros nuestro primer co-living que hicimos fue una zona residencial en Lomas de Tecamachalco, donde las rentas están arriba de 35, 40 mil pesos. Y yo el poder acercar una renta de 10 mil pesos en esa zona. Claro, y con todo incluido, internet. Todo incluido. Le solucionar la vida a la gente. Y justo la gente era como, no, porque no lo entienden. Se ponen del otro lado, pero bueno, por eso es un negocio tan interesante. Pero bueno, cuando vi que me empezaron a escribir tanto, dije, creo que tengo que aprovecharlo. Ya me habían dicho muchas personas, Elías, ¿por qué no das capacitaciones? Empecé a dar asesorías como muy personalizadas y empecé a ver resultados muy positivos. Y dije, bueno, creo que tengo que aprovechar esto. Hay mucha gente que necesita una orientación. Me proyecté mucho cuando yo empecé. Si hoy en día existe una laguna de información en Airbnb, imagínense hace 10 años. Entonces, yo creo que hoy así está el co-living, por ejemplo, de regulación. Como estaba Airbnb, hoy existe el co-living. Justo. Entonces, dije, a ver, creo que lo voy a hacer. E hice mi primer lanzamiento que se llama la metodología que a mí me ha servido a poder administrar 100 unidades rentables con diferentes esquemas de renta, y se llama Secret Doors. Ya fue la primera generación. Justo mañana empezamos. Padrísimo. Y de ahí dije, bueno, si ya me están diciendo que soy parte de la mafia del poder y de la mafia inmobiliaria, dije, si los invitamos a que digan que sean parte de esta mafia, sí, entonces, a que hagan dinero. Entonces, de ahí fue que dije, bueno, voy a hacer la Casa Nostra, que justo trae toda esta metodología de algún modo muy apegada, que somos una comunidad muy, muy cercana, muy familiar, impulsándonos uno a otro. Y esa es la idea. Te felicito, querido. Oye, pues se nos acaba el tiempo, pero hagamos un compromiso, ya que tuve el gusto de conocerte. Te invito, si me haces el honor de venir a dar una clase. También yo hago estas formaciones y comunidad. Y pues tú me puedes invitar también y ahí compartimos, ¿no? Sí, seguro. Yo más que feliz de la vida. Pues tenemos un trato, ya es público. ¿Dónde te encontramos, querido Elías? Pues mis redes sociales es Elías Setune MX, y de mis dos empresas es Sleep Housing, ZLIP, y Sleep Host. Son mis dos empresas. Pues Elías Setune, desarrollador, pero sobre todo emprendedor y atrevido, porque fíjate que decía Ernesto Copel, y me quedo con esa frase, este señorón, dice que este mundo es de los atrevidos. Así es de que, pues, felicidades, querido, y gracias por compartir con nosotros. No, gracias a ti, Luis, por estos espacios, y créeme que tú también inspiras mucho. Muchas gracias por tus comentarios. Pues bueno, ya quedamos, hay que seguir a Elías y de este lado también. Gracias, Elías. Y bueno, gracias a usted por acompañarnos en este episodio. Recuerde que si lo está escuchando en YouTube, por favor suscríbase y sígame en todas las redes sociales, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Si está en el radio, véngase a Luis Ramírez Mundo Inmobiliario en YouTube para que vea las imágenes y todos los episodios en retrospectiva. Y también, bueno, recuerde que el programa de radio hace 8 años se transmite a través del Heraldo Radio Mundo Inmobiliario, jueves 10 de la noche, sábados 4 de la tarde, más de 30 estaciones de FM en todo México y el sur de Estados Unidos. Yo le agradezco el favor de su atención. Recuerde seguirme, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Nos escuchamos la próxima.